Buenas noches, John. Estamos súper felices de que estén conectados con nosotros una vez más. Para nosotros es un honor súper grandísimo que estén aquí. De verdad que nos alegra el corazón un montón, porque igual, pues estamos en pandemia, estamos en un montón de cosas, pero igual la iglesia continúa, los jóvenes continúan. Entonces, nada, estamos súper felices de que ustedes están aquí hoy con un invitado súper chévere. John, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de quién eres, porque igual a lo mejor los muchachos no te conocen, entonces sería súper chévere que te presentaras. Y bueno, para empezar con esta súper reunión. Hola a todos, mi nombre es Joan y gracias al Ministerio DC Young por la invitación, por el espacio. Realmente es un gusto estar con ustedes. Yo, pues bueno, soy creador de contenido en YouTube de un canal llamado Opinión y Pensamiento, en YouTube, Opinión y Pensamiento. Soy músico, líder de jóvenes, psicólogo y pensador independiente, si se quiere más bien. Básicamente ese soy yo y pues muchas gracias por el espacio y esperemos pasar un tiempo muy genial en el cual ustedes y nosotros nos retemos a tener una perspectiva nueva, una cosmovisión nueva y mucho más revolucionaria para nuestros tiempos. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de la dinámica que vamos a tener esta noche, y es que vamos a tener un tema, pues sabemos, como lo hemos anunciado todos estos días, es un tema controversial, es un tema que hemos escuchado en todas partes, escuchamos muchas voces con respecto al tema, pero queremos escuchar la verdad que tiene Dios para decirnos con respecto a este tema, y el tema es la ideología de género. Entonces vamos a estar conversando, hablando acerca del tema. Tenemos dudas, como todas las personas las tienen con respecto a este tema, y queremos empezar, por ejemplo, hablando de qué es la ideología de género, o sea, qué significa eso. Ok, aquí vamos y les voy a pedir a la audiencia y a ustedes que sigan el hilo de esta argumentación de una manera muy seguida, porque vamos a botar varios datos así súper chéveres que a la audiencia le va a interesar bastante. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es un término que se ha venido acoplando desde hace unos 5 o 6 años. En Latinoamérica, obviamente en otros países ya se han estado hablando desde hace más de 10 años de este término, pero es un término que hoy a la iglesia, a los jóvenes cristianos, les representa uno de los retos, por no decirle el reto, pero uno de los retos más grandes como jóvenes cristianos. La ideología de género representa un Goliat para una generación que aparentemente es como un pequeño David. La ideología de género representa uno de esos obstáculos y una de esas incógnitas más fuertes respecto a qué va a ser y cómo debe moverse la iglesia respecto al tema. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana y su naturaleza para explicarla de acuerdo a la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que un conjunto de ideas anticientíficas se unen para permearse con la cultura a base de la deconstrucción de la sexualidad. Esto es una palabra que ustedes probablemente han escuchado mucho desde el feminismo y de sus amigas feministas, la deconstrucción. ¿Qué sucede con la deconstrucción? Es un término que se ha acuñado mucho últimamente a partir de la ideología de género, porque precisamente la ideología de género, medularmente hablando, o sea, el argumento central de la ideología de género se basa en que hemos sido construidos por nuestro entorno. La sexualidad de cada uno ha sido construida por el entorno. Lo que quiere decir que si hemos sido construidos por el entorno y no por una reacción natural y biológica del cual la selección natural misma nos ha proveído, lo que querría decir es que podríamos deconstruirnos. O sea, si el entorno nos ha construido hombre o mujer, podríamos deconstruirnos a partir de deconstruirnos a base del entorno y con enfoque en la sexualidad. La igualdad de género, que es otro término que se ha ido acuñando con la ideología de género, elimina las diferencias naturales entre hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres somos absolutamente iguales, cuestión que digamos que sonaría bien, pero la ideología de género dice, ustedes no son iguales no por su sexo, sino que tienen que ser iguales en absoluto todo. O sea, tú no eres ni hombre ni mujer, tú eres lo que te auto percibes.
Esa es otra palabra clave para entender cómo este conjunto de ideas anticientíficas están generando un espacio de debate al día de hoy que yo pienso que día a día está avanzando más y más con devorarse a la sociedad joven. Y es que eliminamos temas naturales como consecuencia de la deconstrucción. Entonces son palabras que se están uniendo mucho. Mujer y hombre ya no sería una verdad científica, o sea, ya nadie nace hombre ni nace mujer, sino que ahora las personas nacen siendo personas y el entorno las cría como tal. Cuestión que no solamente es anticientífico, sino antilógico y va contra cualquier perspectiva biológica, genética, neurocientífica, neuropsicológica, antropológica, psicológica, entre muchas otras corrientes científicas importantes de nuestro momento. Pero ahora más, ¿qué pasa aquí? Una persona podría ser homosexual de una u otra manera y expresar y vivir su intimidad libremente. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa con la ideología de género es que trata de tomar toda esta serie de conceptos de deconstrucción, de autopercepción y legitimarlas como una verdad científica, aun a pesar que no es una verdad científica, y legitimarla con el Estado. O sea, chicos, básicamente es gobernar a través de ideologías poco científicas. Entonces, creo y espero que con esta pequeña introducción tengamos en cuenta qué es la ideología de género. Súper bien. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de lo que estábamos hablando ahorita, y es que yo creo que muchos de los jóvenes nos preguntamos, ¿la persona se nace o se hace? Porque yo creo que la mayoría de las personas normalmente siempre se tiran como más para el lado de la ciencia, entonces se preguntan si hay probabilidad de que de pronto una persona nazca, digamos, inclinándose más para cierto lado. Entonces esa es la pregunta que tengo. Ok, muy buena pregunta. Mira, yo me voy a remitir directamente a la ciencia, ¿vale? No voy a hacer nada especulativo. Francis Collins es conocido como el padre del genoma humano. El doctor Francis Collins es la persona que nos enseñó a leer el ADN. O sea, al descubrir el ADN y su estructura y la forma en que podíamos leerlo, también nos enseñó la codificación que trae el ADN. Lo que quiere decir que este científico, al ser el padre del genoma humano, es una autoridad en la parte genotípica y básicamente de la genética humana. Francis Collins enfáticamente en su libro ¿Cómo habla Dios?, hablando puntualmente sobre el ADN, enfáticamente dice que no existe un gen gay, 1, 2, que no se nace gay, y 3, se nace con una realidad biológicamente asignada por la selección natural que puede ser reforzada o inhibida, que en este caso la ideología de género diría simplemente el género ha sido asignado. Si tú pruebas de alguna manera, ves, y bueno, ustedes mismos, recuerden cuando eran más pequeños, hay cosas que naturalmente diferencian a los hombres de las mujeres. Por ejemplo, los hombres tenemos mayor cantidad de testosterona, un neurotransmisor propiamente que se encuentra tanto en la mujer como en el hombre, pero la testosterona hace que, por ejemplo, nos crezca vello facial, tengamos facciones más cuadradas, un poco más anchas, unas espaldas mucho más grandes, porque naturalmente el hombre tiene una contextura mayor y la testosterona genera que el hombre naturalmente tenga una contextura mayor para precisamente responder a un medio ambiente natural. Y las mujeres tienen un neurotransmisor que básicamente las caracteriza mucho, que es la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que principalmente hace que las mujeres tengan una carita mucho más moldeadita, más estéticamente más bonita, que su piel sea mucho más lisa, que su cuerpo tenga una contextura mucho más puntual y diferente a la de los hombres. O sea, yo estoy acudiendo a la ciencia básica aquí para hablar de las diferencias genéticas y anatómicas. Pero esto no necesitas saberlo para entender que una mujer, biológicamente hablando, nace absolutamente diferente a un hombre. Ahora, que en el proceso de crianza se trate de inhibir a un hombre o se le enseña a un hombre pautas de mujer y feminizar a ese hombre, es una cuestión absolutamente diferente, que eso sería una hipersexualización. O sea,
tomar a un hombre o un niño de 3 y 4 años y decirle que finalmente su identidad no es la que se le fue asignada naturalmente, sino que él mismo puede elegir qué debe ser. Entonces el niño tiene una gama de géneros muy alta de hacer. Entonces, genéticamente al día de hoy hay un debate muy fuerte, pero tenemos autoridades como Francis Collins que dice enfáticamente no hay gen gay. Bueno, yo quería interrumpir antes de que sigamos con la siguiente pregunta. Me pareció algo como muy genial, como muy importante, y estaba pensando acerca de eso, que tú dijiste que, o sea, se está hallando como a la desconstrucción de la sexualidad, y yo me estaba preguntando por qué se llama ideología de género y no ideología de sexo. Entonces iba yo y, y pensaba, porque cuando decimos si fuera ideología de sexo, solamente sería como de hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, ya que es una ideología de género, entonces tenemos una variedad de formas de usted establecer su sexualidad, ¿cierto? Y muy buen apunte, porque de hecho la palabra género acude yo creo que ustedes me lo van a preguntar más adelante, pero creo que lo voy a responder de una vez. La palabra respecto al género nos habla ya puntualmente de una gama muy alta de posibilidades. Al día de hoy, tenemos más de 112 géneros en donde un ser humano puede identificarse y autopercibirse sexualmente. Entonces, imagínate, o sea, cualquiera podría autopercibirse y pues cabe en esta ideología de género. Y lo que tú dices, no hablemos de sexo porque aquí hay dos sexos, o sea, no vamos a luchar contra la biología, tenemos que luchar contra el pensamiento culturalmente permeado. Muy buen apunte de tu parte. Súper chévere. Y de hecho, a mí me gusta mucho como aprender, porque yo creo que igual los muchachos están aprendiendo, pero nosotros también un montón. Pero quisiera preguntarte, o sea, hemos como aprendido acerca de lo que la biología dice, de lo que la ciencia, que es puntual, dice que hay hombre y mujer, pero bueno, ¿cuál es el punto de Dios? O sea, ¿qué es lo que piensa directamente Dios de los homosexuales? ¿Y qué podemos nosotros hacer como iglesia? Porque listo, es una realidad que ya tenemos, es algo que ya está, es algo que es inevitable, ya hay homosexuales, ya hay personas que se autodenominan de miles de maneras, pero listo, ¿cuál es el punto de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios de eso y cómo nosotros como cristianos los podemos acoger? Entonces, esa es mi pregunta. Ok, esa es una muy, muy buena pregunta. Mira, yo pienso radicalmente que debemos ceñirnos a lo que Dios ya dijo. La homosexualidad no es, aunque se habla mucho de eso, del movimiento de lesbianas, el movimiento puntualmente LGTBIQ+, cada uno de este tipo de cosas, curiosamente, se han institucionalizado gracias al Estado. Sin el Estado, la ideología de género no es nada. Y ahorita les voy a dar unos datos. Pero, ¿qué piensa Dios acerca del tema? Mira, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de relaciones homosexuales que se presentaban, formas en las que Pablo le decía al pueblo que este tipo de actos no debían, no eran puros y ni aceptables delante de Dios. La iglesia hoy tiene que contestar exactamente lo mismo. Y suena duro, pero nosotros no nos debemos a la comunidad. Nosotros no nos debemos a la comunidad. Nos debemos a Dios. Y al debernos a Dios, tenemos que ser obligatoriamente políticamente incorrectos. O sea, ir contra la corriente política, ir contra la corriente cultural, ir contra la corriente ideológica, porque Dios no va con las corrientes humanas en ningún sentido. Y nosotros, al acudir a eso, suena fuerte, pero lo incorrecto siempre será incorrecto aunque la mayoría lo haga. Lo que quiere decir que nuestra fe y nuestro proceder debe ir con argumentos serios, con convicciones serias, con conocimientos serios, pero con una mezcla de amor. Pedro en una de sus cartas dice, estén siempre preparados para dar razón de su fe. Siempre estén preparados para dar razón de su fe. Esto quiere decir que tenemos que estar preparados para debatir frente a la comunidad LGTBI, debatir sobre a la comunidad de ateos, a la comunidad de escépticos, a muchas personas, pero también Pedro dice, pero háganlo con amor
con sencillez, sin tratar de ofender a nadie. Entonces, nuestra forma de hablar con una persona homosexual o lesbiana tiene que ser exactamente la forma en que Jesús lo haría, sin dejar de decir la verdad, pero dándole a la verdad el énfasis de amor, el énfasis de misericordia y el énfasis que Jesús le haría. Esa es mi respuesta. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta, pues me genera una duda. Yo soy docente en formación, ¿cierto? Y dentro de mi trabajo está el conocer el historial que tienen pues los niños. Y la pregunta que decía Tati es, por ejemplo, de que a veces ellos creen que nacen así, que es algo que tienen tan arraigado. Yo me pregunto si eso puede venir quizás de alguna maldición generacional. Esa es la pregunta. Ok. Probablemente el pastor podría contestar esa pregunta mucho más puntual que yo, pero yo te diría que las tendencias puntualmente homosexuales en su mayoría tienen una raíz de hipersexualización en los niños de entre 2 y 6 años de edad. ¿De acuerdo? Pueden ser mayor, pero normalmente es en esa zona. Un niño se puede hipersexualizar. ¿Por qué? Por ejemplo, no necesita estar viviendo con una pareja homosexual para repetir esos comportamientos. Tiene que tener hipersexualización, o sea, que su papá lo acceda sexualmente, que su familia, que él vea contenido pornográfico, que él tenga acceso a información pornográfica, que sus padres tengan, pues, relaciones íntimas frente a él. Y son cosas que suenan bizarras. Yo sé que suenan incómodas, pero en la comunidad colombiana, en Latinoamérica, este tipo de cosas es el pan de cada día. Lo que yo te diría es que obviamente toda raíz de pecado tiene una maldición generacional que puede estar recorriendo en todos nosotros. Nuestra tendencia a la maldad, al error, es genética. O sea, está en nuestros genes hacer lo incorrecto. Amamos hacer las cosas que están mal. En el capítulo de Los Simpsons, qué pena la referencia, pero hay un capítulo de Los Simpsons que, que precisamente, déjenme, me acuerdo, Ned Flanders, si no estoy mal, tiene unas gallinas y empieza a tener huevitos esas gallinas. Homero empieza a robarse los huevos de esas gallinas y le saben más ricos a los huevos que él compra. Y sigue robando y sigue robando. Ahora roba a Bart y trae los huevitos de la gallina y se los comen. Ahora se robaron la gallina y así sucesivamente. Y en un momento dicen, no, Ned, o sea, ya, perdónanos todo el rollo, todo lo que pasa en el capítulo que no recuerdo, pero dicen, ahora vamos nosotros a hacer nuestro criadero de gallinas y a tener nuestros propios huevos. Cuando ellos hacen eso y vuelven y prueban los huevos, aunque eran los mismos huevos de campo, ya no les sabían igual. Y es que la paradoja entra ahí. El ser humano tiene una tentación por lo prohibido innata. O sea, amamos lo prohibido, amamos hacer lo que nadie nos ve, amamos hacer lo que nuestros padres nos dijeron. Cuando te dicen no lo hagas, es como si te dijeran inconscientemente, ve y hazlo lo más pronto posible. Es una forma en la que nuestro cerebro trabaja constantemente. Y es que eso es generacional, eso está en nuestro ADN. Amar lo prohibido, amar hacer lo incorrecto, es parte del placer. De hecho, el pecado, mi papá dice que el pecado produce gran placer. Es como dice, el pecado no sabe feo, ¿saben? El pecado le sabe a uno como a un, no sé en Medellín qué postres hay, pero a una leche asada. El pecado te sabe a una hamburguesa de McDonald's. El pecado te sabe a una empanada de la esquina de la señora que te vende las empanadas de carne. O sea, te sabe rico. El pecado te sabe delicioso. El pecado no te sabe mal, porque busca agradarte, pero daña profundamente. Interesante todo esto y me causa curiosidad que pues hablan de que hay muchísimos más géneros. Me causa curiosidad los géneros. Hay aparte de hombre, mujer, mujer, y que también quisiera saber en la Biblia cuál es el primer registro que se tiene de un homosexual, en donde se habla del homosexual o la primera persona que esto, o no se habla de ninguna persona específicamente, sino que es un tema que se trata no puntualmente en la
como por los lados. Pues, esas son las preguntas. Muy buena pregunta. En primer lugar, hay, sí, 112 géneros al día de hoy, pero podríamos puntualizar en, bueno, está el homosexual, transexual, bisexual, binario, no binario. am, es que hay una cantidad tremenda. El asexual, el pansexual, una cantidad de géneros que al día de hoy, pues, digamos que se hacen irracionales. O sea, esa cantidad de géneros las puedes ver tú en Internet en algún momento. ¿Y cuál es el primer registro en la Biblia? Bueno, yo no sé si sería el primer registro, pero estoy seguro que no solo de la homosexualidad, digo, el enemigo siempre ha tratado de pervertir el género humano, el género, la humanidad como es. Y si se dan cuenta, uno de los capítulos donde Noé hace a su aparición en Génesis, habla literalmente que los hijos de Dios bajaron del cielo para acostarse con las hijas de los hombres. O sea, los ángeles se rebelaron, hubo otra revelación contra Dios y esos ángeles se bajaron a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Luego, más adelante, encontramos el caso de Sodoma y Gomorra, donde los hombres tenían sexo literalmente con los hombres, y de hecho la palabra homosexual tiene una raíz mucho mayor, más arraigada a la Biblia, que es sodomita. El sodomita es un hombre que tiene sexo con otro hombre, que yo personalmente no aconsejo usar ese tipo de palabras de pronto para herir a otra persona, no está bien. Y encontramos, por ejemplo, cuando los hombres de un sector puntual del pueblo fueron a la casa y querían tomar a los ángeles, básicamente a los ángeles que Dios había enviado, a tomarlos, y cuando la Biblia dice a tomarlos para sí, era para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, yo lo que te diría es que no solamente hay un primer registro sobre la homosexualidad, sino que el pervertir el género humano ha estado desde el inicio, desde que la serpiente le dice a Adán y Eva, hey, hay que comer este fruto, hay que pervertir el género humano, y desde ahí el género humano fue pervertido. ¿Y por qué esta ideología como que no menciona como directamente, como que no se habla de un hombre y de una mujer? ¿Me podrías explicar un poquito no, la pregunta? que en sí se definen como roles y no es como, hablan como, bueno, el hombre y la mujer, sino que son roles y cosas así se le puede llamar. Básicamente porque lo que yo les decía al inicio, o sea, la ideología de género lo que trata es de deconstruir la originalidad del sexo entre hombre y mujer, creyendo que las diferencias generan superioridad e inferioridad. Entonces, el hombre por ser hombre es superior. Entonces ahí aparece el patriarcado. No, el patriarcado es un juez. Entonces, crear en la sociedad una lucha en donde los sexos están mal. De hecho, el tener identidad está mal. Una identidad en el sexo como masculino y femenino va a generar una primera ruptura. Entonces, la ideología de género lo que busca es que al eliminar hombre y mujer, las puertas están abiertas para lo que tú quieras, lo que tú pienses, lo que tú desees. Y eliminando esto caemos en un problema irracional tremendo, por ejemplo, donde la normatividad y las leyes de ideología de género e igualdad de género le permiten a una persona que su identificación personal cambie con respecto a su autopercepción. Entonces, ya sucedió un caso en el que un hombre fue condenado por abusar sexualmente de una mujer, condenado a la cárcel, pero, oh por Dios, acudió a la ley de equidad de género y se autopercibió ante el juez como una mujer. Por lo tanto, él pedía que fuese trasladado a una cárcel de mujeres. El juez, acudiendo ideológicamente a una decisión poco científica, acudió a lo mismo, se le reconoció como una mujer, y este hombre entró a la cárcel de mujeres, y aquí no adivinan qué pasó. Violentó sexualmente a muchas de ellas y las embarazó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ideología de género nos lleva a una irracionalidad, a una baja objetividad. Y de lo que se habla de ideología de género, de las cosas científicas, la gran parte de ellas no son científicas, carecen de método científico.
Sabemos que un grupo de personas que defienden pues su manera de pensar, su manera de percibir su sexualidad, está cada vez volviendo más grande este grupo, ¿cierto? Y yo quería saber cómo están haciendo, cómo se está difundiendo esta ideología. Esta ideología se está difundiendo, mira, en algún momento la estrategia era directamente los adultos, ¿no? Se dieron cuenta que la población adulta ya como que tiene muchos obstáculos para aprender y reaprender esos conocimientos, esos nuevos conocimientos según ellos, y ahora van por la infancia en las películas, en las series, donde se están normalizando, en los juguetes para niños. Porque los niños cuando están empezando pues a crecer es como más fácil de que adquieran esa información, son como unas esponjas, ¿cierto? Entonces es como Total. más fácil que difieran esa información y pues si se está como, usted decía, pues haciendo como una hipersexualización. Ujú. Una sobreestimulación, una hipersexualización del niño. Entonces el niño se identifica con ciertos modelos que tiene a su alrededor y identifica el hecho de que quiere ser como un modelo puntual y empieza a tener autonomía. Entonces, el niño que psicológicamente no tiene capacidad de decidir y por eso la ley ampara que ustedes, ¿qué edad tienen ustedes? ¿18, 16 años, 15, 17. 14? Ustedes son niños hasta los 18 años, porque actualmente su estado de conciencia tiene una serie de... ¿Por qué se ríen? Niños, todos tiernos. Ustedes tienen, en su conciencia no ha desarrollado una serie de aprendizajes que los va a llevar a la adultez. Por lo tanto, ustedes legalmente y sus decisiones dependen de sus padres, ¿vale? Porque se objeta el hecho de que ustedes, aunque digan yo puedo solo, yo me cuido solo, yo me mando solo, conscientemente ustedes aún no pueden hacerlo porque no tienen, por ejemplo, un trabajo puntual en el cual se autosustenten o qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, atacar a la niñez, porque es un ataque a ellos, es tratar de hipersexualizar a los niños con cartillas en los colegios, con películas X, con dibujos animados, que yo le pediría a la gente que tuviese mucho cuidado con ese tipo de información, porque lo que le estaríamos diciendo a los niños y impulsando a los niños es a una conducta inadecuada. Súper bien. Bueno, yo creo que nosotros todos tenemos muchísimas dudas, pero otra de mis preguntas es, ¿cómo es posible que, bueno, después una persona adulta, después de tener, digamos, su vida con su pareja, cuando ya están adultos, como que de un momento a otro cambian su, ¿cómo se dice? Su orientación. Sí. Y también, porque normalmente la mayoría de los casos empiezan como en la adolescencia. Los jóvenes como que tambalean mucho en la edad a partir como de los 14 años y uno ve niñas súper chiquitas que dicen que son bisexuales o que no, o sea, súper confundidas con la sexualidad. Entonces, ¿eso en qué va? Uy, bueno, son varias preguntas en una, pero yo te respondería que hay una población muy significativa que ha tenido tendencias homosexuales desde tempranas edades, ¿sí? No porque nacieron así, sino porque de alguna manera han sido hipersexualizados o hiperestimulados en un momento puntual de su niñez. Al desarrollar este tipo de sentimientos al mismo sexo, y ver que obviamente hay una oposición cultural frente a ciertos temas, donde obviamente la religión a veces puede llegar a ser muy condenatoria y no saber cómo trabajar con estos chicos, genera este tipo de cosas. Por ejemplo, hay estudios que afirman que en hogares donde hay mucho machismo, paradójicamente, impulsan a los chicos a, en un acto de evasión del machismo, tratar de ser más, digamos que encuentran más refugio en la mujer, porque el macho
es un holgazán, el macho es un violento, entonces yo no quiero ser como un macho. Y encontré en mis amigas, en mis tías, modelos a seguir y quisiera hacer eso, ¿sí? Quisiera comportarme de esa manera. Otros, por ejemplo, otros niños, o algunos psiquiatras como Manfred Lutz, un psiquiatra supremamente aclamado por sus estudios, asegura que muchos de sus pacientes que tenían tendencias homosexuales habían tenido pérdidas de la madre en su infancia, o sea, la madre murió o una figura femenina murió. Y lo que hacen ellos es, con su conducta, tratar de suplantar o reemplazar a su mamá, a su abuela, a una mujer que querían mucho y empiezan a suplantarla en edades tempranas. Entonces, hay varias explicaciones. Obviamente, si esto se lo digo a una persona que es militante de la comunidad LGTBI, me va a tildar en primer lugar de homofóbico, heteropatriarcal, heteronormativo, patriarcado, etcétera, un montón de palabras en las cuales simplemente llevan una cultura de odio. ¿Por qué? Porque pues la cultura actualmente dice, como tú te autopercibas, está bien. Yo les voy a preguntar, a ver, hagamos y seamos supremamente honestos, por favor, y quiero que el público también lo haga con ustedes. Y seamos honestos. A ver, si yo delante de ustedes les digo hoy que soy homosexual, que me gustan los hombres, ¿qué me dirían? O sea, sean honestos. Con todo esto de la aceptación y de cómo de... Yo lo único que podría hacer, y es lo único que intento hacer con las personas pues que llegan y como, yo soy así, yo te diría como, bueno, no, todo está bien, igual, pues tranquilo, porque igual como no estoy enterada de muchas cosas, me da miedo llegar y decir, ¿por qué eres un pecador? Eres un así, porque igual tú tienes un problema, igual tú estás pasando por una situación difícil, ¿cierto? Entonces no, yo en lo personal sería muy como, bueno, no sabría qué hacer, eso sí, no sabría cómo qué hacer, pero simplemente como que no te apoyaría, pero sí te diría como, bueno, no sé, tranquilo, igual todos te amamos por quien eres. Okay. Igual, eso es como lo que nos han enseñado a hacer. Listo. Pues a nosotros Ahora, que somos como súper niños y estamos como acostumbrados a todo esto. ok, otra persona que me conteste, la siguiente. Ahora yo les digo, miren, sucede que yo no me he sentido cómodo con mi cuerpo. Yo siento que nací en el cuerpo equivocado y que soy mujer y no soy realmente hombre, así que me autopercibo mujer y voy a someterme a un proceso de transformación como mujer. ¿Qué me dirían? No hablemos de Biblia, no hablemos de fe en este momento, solo usemos lo natural, las respuestas más sinceras que tendríamos. Ay, no. O sea, yo personalmente, no sé, es como una risa nerviosa, o sea, yo le diría como, amor, ¿estás bien? O sea, es que uno nunca espera que una persona le diga eso a uno, entonces, pues, yo no sé. Pero yo creo que, yo quiero decir algo, y es que yo creo que mi respuesta, por lo menos, sería muy del común, porque al fin de cuentas, nosotros no estamos muy acostumbrados a recibir ese tipo de conversaciones. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que son homosexuales, que son mis amigas, mis amigos, y que los amo profundamente, y creo que la respuesta que uno normalmente da es, bueno, tú sabes, por ejemplo, yo siempre digo, tú sabes que yo soy cristiana, tengo una ideología, pienso esto y esto, y listo, no lo comparto, pero lo respeto. Porque a veces a uno le da miedo decir, como sabes que esto está mal, porque uno no quiere, en mis intenciones nunca está el que herir a otra persona. Entonces, por ejemplo, con esa pregunta, pues a mí me desarman. Yo creo que a mí en ese momento me desarman porque uno nunca está preparado para responder algo como eso. O sea, yo pienso que estaríamos enfatizando en el hecho de que tendríamos una tendencia más a la aceptación. Sí, me parece que es natural, no está mal, ¿vale? O sea, digo, como cristianos debemos aceptar ciertas cosas aunque no nos gustan y les decimos que está incorrecto. Pero déjenme subo el nivel un poco más. ¿Qué me dirían a mí si en este momento yo digo, muchachos, yo me autopercibo como una jirafa? Y de hecho, me voy a cambiar el papá, si tiene el cuello, yo sí lo veía como el cuello largo. Me autopercibo como un panda, mejor, de hecho. Y, ¿sabes qué?
reclamaría derechos como un panda. De hecho, voy a proclamar que como soy un panda y me autopercibo como panda, ninguna norma social me cae, por lo tanto, yo no tengo que cumplir cuarentena, porque soy un panda. Entonces, puedo salir a la calle y simplemente comportarme como un panda, porque la cuarentena es para los humanos y no para los pandas. Es más, aún, siendo panda, me autopercibo tan panda que no me puede dar COVID-19, porque en este momento el COVID-19 solo se transmite entre humanos, no entre pandas. Entonces, a mí no me puede dar COVID-19 porque efectivamente me autopercibo como un panda. ¿Qué dirían ustedes? Yo le llevo un Yo le doy una trocito de bambú, palmada para que entienda. un trocito de bambú para que comience a explicar ahí con los dientes. ¿Se dan cuenta cómo un mismo concepto de la autopercepción genera un problema? Ahora, déjenme termino con esta parte porque creo que me alargué un poco, pero creo que es interesante. La autopercepción, como la hemos trabajado en la sociedad, es eso, aceptación, ¿no? Vamos, tú puedes, si tú te sientes mujer y tu cuerpo es hombre, tú puedes, sal adelante. Eso está siendo normalizado por la sociedad. Ven, de hecho, si tú te autopercibes como un perro, genuinamente un gato, si te autopercibes cualquier otra cosa, genial, sigue adelante. Apliquemos esto a otro momento. Una mujer, una niña de 14 años, chicos, se para frente a un espejo. Esta niña no pesa sino 22 kilos, tiene 14 años. Y se autopercibe como una mujer obesa, de más de 200 kilos. Se ve al espejo. Según la ideología de género, tú deberías decirle, vamos, tú puedes. Esa es tu autopercepción, eso es lo que tú te sientes que eres, sigue adelante. Estaríamos normalizando un criterio sobre la anorexia, lo cual es exactamente lo mismo que estamos haciendo con la normalización de la ideología de género. Yo creo que es muy fuerte y es muy complicado, pues porque igual, yo creo que, como ahorita decía Mari, no estamos preparados, estamos desarmados. Y creo que ahí entra el papel de la iglesia y de nosotros como cristianos jóvenes que aún podemos como hacer algo, ¿cierto? Como estamos viviendo todo esto, tenemos todo esto ante nuestros ojos, tenemos las redes sociales, tenemos muchísimos medios donde dicen, no, es normal, pues si yo quiero ser un panda lo soy, y todas esas cosas que definitivamente uno como que le explotan la cabeza. Pero yo creo que podemos hacer algo igual. De verdad que la cultura ya es así, o sea, es algo que ya tenemos. Yo creo que tenemos que ir con toda y tenemos que dejar de ser pasivos y dejar de tener como ese temor y ese miedo de me van a rechazar, no, pues no voy a caerle bien a tal persona o eso, porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre amor y yo creo que todos tenemos como un concepto muy errado del amor, porque pensamos que el amor simplemente son palmaditas, amorcitos, sí, si tú eres así súper bien, me encanta mucho, pero realmente Jesús no era así. Jesús era una persona que listo, Dios es amor por excelencia, ¿cierto? Pero él, cuando tú lees los 4 evangelios, él es súper claro, súper conciso, esto es malo, esto es bueno, y es muy, muy atrevido, por así decirlo, ¿cierto? Porque igual él estaba tirando a las personas y estaba tirando como a cosas y a problemas que tenían en ese tiempo, pero nosotros en ese tiempo tenemos otros problemas y también debemos de atacarlo con la misma severidad, por así decirlo. Entonces creo que es bien importante armarnos y creo que, o sea, ante todo lo que se está levantando, nosotros tenemos como la cura y nosotros lo podemos también estar proclamando, por así decirlo. Entonces me encanta, ¿verdad? Era simplemente como un comentario y una retroalimentación. No sé si alguno quiere continuar con las preguntas. Yo quisiera agregarle algo que tú dices y creo que supongo que a modo casi que de conclusión de algunas cosas es que, y me gustaría ya, de pronto hay personas que nos están viendo y dicen, no, esa persona es mala por decir eso. En este momento la iglesia, hay una canción de una banda que se llama Sullivan de Argentina que dice, ¿cómo nos vamos a callar si somos nosotros los que sabemos cuál es la cura para salvar a la humanidad? Y la cura para salvar a la humanidad se llama Jesús. Esa cura bajó del cielo y se puso sandalias
y caminó entre nosotros y fue como nosotros, tuvo las mismas tentaciones que nosotros, las mismas necesidades de nosotros. Lo que quiere decir que indiferentemente de tu tendencia sexual, tú tienes que acercarte a Jesús para proceder a arrepentimiento y a salvación. Ese Jesús te dirá cómo hacer los cambios que tengas que hacer y te enseñará a hacer los cambios que debes hacer en el momento que debas hacerlo. Pero hay forma de recobrar. La identidad de género, la equidad de género, la ideología de género, le quitan al ser humano la identidad, se la quitan, se la rompen, se la arranca y perder esa identidad durante mucho tiempo va a generar secuelas psicológicas muy profundas. Así que mi llamado es a la gente a proceder a un verdadero conocimiento y segundo a los jóvenes cristianos a proceder con una fuerza, a hacer la última guardia antes de que venga Cristo por nosotros, hacer esa última guardia, hacer ese Capitán América ante el Thanos y su horda en Infinity War, hacer ese, ¿cómo decirlo? Ese Señor de los Anillos, esos Rohirri contra los orcos, hacer esos 300 espartanos contra los 3000 persas, así, hacer esa última guardia que va a rescatar gente de muchos lugares, aunque seamos pocos, la cantidad no hace la diferencia. Lo importante es la calidad de nuestra argumentación y sí, el amor con el cual hacemos. Amamos a la persona homosexual, amamos a la lesbiana, amamos al transexual, tanto como Dios nos ha amado a nosotros en medio de nuestro pecado. Los abrazamos como hermanos, como creación de Dios, pero les decimos, este no es tu diseño. Dios te hizo de una forma puntual y este no es tu diseño. Así que es un llamado al origen, a la esencia. Bueno, yo creo que terminar con esta pregunta y bueno, yo creo que todo esto es como muy a base de vacíos. Yo creo que cuando uno quiere llenar ese vacío, a uno no le importa, digamos, sobrepasar algunas normas, tiende mucho a la aceptación sin importar con tal de esa satisfacción, como ese alivio. Muchas de estas cosas pasan debido a este tipo de cosas, ¿cierto? Y bueno, quisiera que tú nos respondieras entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo proceder para ayudar? Una persona se nos acerca, digamos, a decirnos las preguntas que tú nos hacías antes. ¿Cómo podemos nosotros proceder si somos como groseros o tener como suficientes argumentos como para poder decirle, intenta hacer esto, vamos a hacer esto, o allí, te puedo ayudar con esto? ¿Qué podemos hacer en ese tipo de casos? Bueno, yo pensaría que la acción de informarse bien es la primera. Estar bien informados sobre ellos. Normalmente saben mucho respecto a sexualidad en algunas cosas, o sea, saben algunas cosas, saben sobre sus géneros, saben sobre orientación sexual, entonces a veces tienden a confundirte con ese tipo de cosas. Lo primero es estar muy bien informados, científica, filosófica, teóricamente. Para tú tener la confianza de lo que sabes, es cierto y es verdad, y creo que es lo primero, desarrollar confianza ante nuestras convicciones, ante nuestra fe, y saber que hay una base racional, no solo es fe ciega, pues que vas caminando por ahí y así vas caminando, no, o sea, necesitas una fe racional. Primero es informarte, muy bien informado, y lo segundo que yo diría que puedes hacer es como amigo, como hermano, es como identificar qué es lo que quiere esa persona. Una persona que quiere sobrepasar un proceso de esos, primero tiene que manifestar su querer pasar eso. Una persona que no quiere pasar un proceso así, no va a ir nunca a un psicólogo, nunca va a contarte realmente qué pasó en su niñez, y si te lo cuenta, probablemente te diga que era normal y que le gustó,
pero realmente en el fondo hay un nudo, un problema muy serio, un problema sexual muy, muy serio de identidad. Entonces, si esa persona accede y da el paso, hay que brindarle una gama de profesionales que pudiesen ayudarlo, que pudiesen tomar eh, la guía. Y desgraciadamente tengo que decir que los psicólogos y los psiquiatras actualmente no ven esto como un problema, lo ven como algo normal. Aunque en nuestro manual diagnóstico todavía sigue existiendo como un trastorno de la identidad sexual. Por lo tanto, en el mundo no vas a encontrar nadie que le ayude. Tú tienes que convertirte en una persona que le ayude. Tienes que ganar su confianza, amarlo como es en este momento, pero recordarle todos los días de la forma que puedas, o sea, no siempre no ser intenso, sino recordarle que Dios lo hizo con una esencia puntual, con un origen puntual. Y orar por él, apoyarlo por esa persona, va a decir, va a ganar confianza y por fin cuando abra su corazón, te darás cuenta que ese corazón que se pintaba alegre, no pasa nada, en redes sociales soy lo mejor, esta es mi vida, vas a ver que aquí adentro en ese corazón hay no solo una cicatriz, sino hay un poconón de cosas que hace rato querían salir y le vas a hacer un favor. Así que me parece importante que nosotros como jóvenes, y ustedes sobre todo, ya estoy viejo, pero ustedes como jóvenes ya desarrollen esas habilidades comunicativas para que la gente escuche la verdad, pero la verdad cale en el corazón. Como lo decía en el libro de Hechos, cada vez que Pedro hablaba, la gente que escuchaba hablar a Pedro sentía que eso eran como latigazos al corazón, como que entraban y penetraban en el corazón. Tener profunda confianza en nuestra fe, en nuestras convicciones y saber exactamente qué vamos a hacer en el paso siguiente, que es poder llevarlo a un profesional que conozcamos, que es fiable para trabajar, o nosotros mismos acompañarlo. Sé que Dios puede hacer esto a través de ustedes y a través de cualquier otra persona. Bueno, la verdad es que este tema da para que se extienda, de verdad que hay muchas cosas por preguntar, muchas cosas por decir, pero bueno, vamos a ir finalizando. No sin antes agradecerte, John, por tu tiempo, por estar con nosotros. De verdad que ha sido de muchísima bendición para la vida de cada uno de nosotros y de las personas que están viendo. Y como siempre hemos dicho, la palabra no llega vacía. Entonces creemos en que realmente esto va a ser de muchísima bendición para todas las personas que lo puedan ver. Y te queríamos pedir, si no es mucho pedir, valga la redundancia, si puedes hacer una oración para que finalicemos. Súper. Ok. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. Una vez más, felicitarlos por este espacio. Si llegan las críticas llegarán, pero las tomaremos con amor. Y si llegan las críticas, sépanse que algo bueno estamos haciendo, ¿vale? Voy a orar, ¿vale? Para quedar despedidos. Señor, te damos gracias por la oportunidad. Gracias por el ministerio Easy Young. Gracias por este ministerio en Medellín, que seguro es una luz que está brillando en medio de la oscuridad. Cada vez sabemos que la oscuridad avanza más, se hace más densa, es mayor, pero los hijos de Dios hoy se manifiestan a través de cosas como esta. Te pido que a los hijos de Dios, a aquellos que conocen la palabra, la fe, los confrontes para retar su conocimiento, su intelecto, para llevar respuestas profundas a los problemas profundos de los jóvenes y de la sociedad. Y en segundo lugar, ayúdanos a llevar la palabra a homosexuales, a adúlteros, a mentirosos, a todos, porque todos hemos pecado delante de ti por igual. Todos necesitamos y estamos sedientos de tu gracia y de tu misericordia. Así que te pedimos que nuestras palabras lleguen a aquellos que deben llegar, que la información llegue a aquellos que deben llegar y que sea de gran confrontación, pero también de gran cosecha. Ayúdanos a ser una juventud que se levante en contracorriente en todo tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, la verdad que ese tiempo fue pero muy bacano. Espero que todos los que estén allí escuchándonos también hayan aprendido muchas cosas, que como iglesia debemos siempre estar llevando este mensaje, porque eso es lo que Dios nos manda, ¿cierto?
Entonces, muchas gracias, Joan. De verdad que aprendí mucho. Acá tengo los apuntes, los propios apuntes Bien. ahí. Y no, nada, si quieres ser un panda, tranquilo, hermano, tranquilo, si quieres ser un panda, o sea, yo le llevo un bambucito. Muchas No, de gracias, verdad chicos, que de verdad. Muchas gracias. fue muy bacano. Admiración por lo que acaban de hacer. Muy pocos lo hacen, por no decir que casi nadie lo hace hoy. Así que los invito a ser políticamente incorrectos, no solamente cantarlo en el estadio cuando Redimido lo cante, sino realmente vivir como una persona que vive políticamente incorrectamente. Ujú. Amén. Ojalá no sea la última vez que estás con nosotros Sí, acá y bueno, esperemos a ver qué se cuece después. Vale, muchas gracias a todos, ¿verdad? Un saludo muy especial. Chao, y no olviden tomarse una foto viendo el... El live. Sí. Los amamos a todos, muchas gracias por estar acá y bueno, hasta una próxima. Chao. Chao. Chao.